lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Marc Anthony. Dominicana ya repitió. Y del Caribe somos tú y yo. Y se tomó la gozadera. Miami me lo confirmó. ¿Y quién me confirmó? Y el arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y los amores merengueres. Dominicana ya repitió. Vuelta loco. Con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tú y yo. La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la sandunga, Ecuador, bilirrubina y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando a la fiesta de los latinos. Y se tomó la gozadera. Miami me lo confirmó. Y el arroz con habichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y los amores merengueres. Buen día, el día de hoy nos encontramos en las ruinas de Gumarcá compartiendo con las candidatas hacia Señorita Santa Cruz. Bueno, acá están realizando una sesión fotográfica, pero para que nos cuenten un poco más sobre la actividad, me encuentro con un integrante de la Comisión de Cultura, Edgar Solórzano. ¿Me podría contar un poco más sobre esta actividad? Lo que se está armando por el momento es la elección de la señorita Santa Cruz, para posteriormente la señorita Quiché, para, ustedes saben de que se debe esta actividad en nuestra fiesta selena. Para que nuestros televidentes sepan cuántas candidatas son las que estarán participando. 11 señoritas fueron los que se inscribieron, y gracias a Dios está bonito el grupo y se ve el entusiasmo de las señoritas. Esta ocasión visitaron lugares turísticos propiamente de Santa Cruz del Quiché, otras veces han viajado al exterior. ¿Cuál es el motivo de que esta vez no hayan viajado? Más que todo es para dar a conocer de lo nuestro, ¿ah? Ya para la señorita Quiché ya es otro compromiso, entonces ahí sí se sale, de tradición se sale al otro departamento. Muy bien, entonces esto ha sido todo, así que quédense con nosotros para conocer un poco más de esta sesión fotográfica. Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos los parceros y las parceras. ¡Vamos! Me encuentro con una de las candidatas hacia Señorita Santa Cruz y a ver, ¿cuál es tu nombre? Yamilex Gómez, ¿Y a qué institución representa? Estación 44 Bomberos Municipales Departamentales. Y bueno, a ver, ¿qué te ha parecido esta actividad, esta sesión fotográfica? Pues por el momento todo está muy bien organizado y nos sentimos muy felices de estar acá. ¿Y qué tal ha sido la relación con todas tus demás compañeras? Pues nos llevamos muy bien, hemos compartido en estos 2 días y nos hemos llevado muy bien. Bueno, ahora me encuentro con otras 3 hermosas participantes hacia Señorita Santa Cruz y bueno, quisiera que cada una de ustedes se presente. Mi nombre es Debbie Garzona. Mi nombre es Alicia López. Alejandra del Valle. Y bueno, ¿qué tal la han pasado todas acá en las actividades como compañeras y todo? Primeramente, pues muy alegre y como así mismo, ¿verdad? La convivencia con cada una de ellas es súper especial, ya que cada una de nosotras nos vamos conociendo mucho mejor. ¿Y qué le dicen a cada una de sus compañeras? Porque a la vez son competencia, pero también son como amigas. Entonces, ¿qué les dicen? Es que disfrutemos porque este es un evento hecho para nosotras. Aquí venimos a compartir. Creo que aparte de ser una competencia es compartir, conocernos entre todas, ¿verdad? Y pues hacer nuevas amigas. Eso es muy cierto. Y a ver, ¿algún saludito que quisieran enviar a todos los televidentes? Claro que sí, un saludo para todos los que nos ven y los esperamos para la velada y en todas las actividades que quieran. Ahora me encuentro con 2 candidatas más y bueno, quiero que ellas también se presenten. ¿Cuál es su nombre y a qué institución representa? Mi nombre es Miriam Irene León Ordóñez y represento al Instituto Privado Técnico Industrial Quiché. Hola, mi nombre es Ashley Naomi Luis Nava y represento orgullosamente al original convite femenino del 1 de mayo. Bueno, yo creo que es todo un orgullo, ¿verdad? Participar en estos eventos y han tenido esta experiencia en otras ocasiones, aparte de ser ganadoras en su institución. No, la verdad no, solo Solo en su instituto. ¿Y contigo? Pues fíjate que he tenido bastantes actividades, he participado, pero no para Señorita Santa Cruz, ni mucho menos en los lugares donde he ganado,
no, o sea, nos sacan candidatas para esta participación, ¿verdad? Entonces en este caso fue solo de la institución. Muy bien, yo creo que esto conlleva mucha preparación, nervios y todo. Y a ver, quisieran contarle qué tal es su experiencia al participar en estos tipos de eventos. Pues es una experiencia muy bonita porque aquí se aprende de todo y hacemos mucha amistad con las personas que asisten a estas actividades. Y contigo, ¿qué tal ha sido esta experiencia de Señorita Santa Cruz? Pues fíjate que las actividades muy bonitas, muy bien organizadas, las señoritas todas son un amor de personas y pues está muy alegre la actividad y muy linda, sí están muy bonitas las actividades, muy bien organizadas. Bueno, ahora me encuentro con dos candidatas más y quiero que ellas se presenten y a qué institución representan. Mi nombre es Rocío Hernández y represento al Gremio Magisterial de Santa Cruz del Quiché. Bueno, ¿y tú a quién representas y cuál es tu nombre? Mi nombre es Gabriela Pereira y represento al Gimnasio Keila. Muy bien, muchas gracias. Y a ver, ahorita quisiera preguntarles, ¿qué se siente el estar participando en un evento así? Bueno, pues la verdad es una experiencia muy linda que te deja ahí sí que muchos recuerdos bonitos, ¿verdad? Esta es una experiencia más para tu diario pues vivir, ¿verdad? Es algo que tú realmente venís aquí a compartir y a convivir. No se viene tal vez a competir, sino realmente a convivir y compartir. Qué bonitas palabras. ¿Y para ti qué significa estar participando en estos tipos de eventos? Pues para mí es una gran satisfacción poder colaborar con las actividades de las fiestas patronales de Santa Elena de la Cruz y pues la verdad feliz y contenta, siempre los nervios no faltan, pero bien, gracias a Dios me llevo bien con todas las candidatas. Bueno, ahora me encuentro con una candidata más. ¿Y cuál es tu nombre? Mabelín Scarlett Estrada Soto, ¿Y a qué institución representas? al Instituto Técnico de Nivel Medio. ¿Y para ti qué significa representar ese reconocido instituto? Pues primero que nada, ¿verdad? Agradecerle a Dios porque mis catedráticos confiaron en mí para poderlos representar y ponernos en alto. Muy bien, ¿y qué esperas de esta hermosa experiencia? Pues primero quiero llevarme bien con las compañeras, llevarme un buen recuerdo de ellas y de cada una de la comisión y pues agradecerles, ¿verdad? por esta amistad también. Bueno, ahora me encuentro con una candidata más y quiero que ella nos cuente a qué institución representa. Yo vengo representando al Instituto Adolfo Bejol. ¿Y cuál es tu nombre? Ángeles Rodríguez. Y a ver, cuéntanos qué tal te ha parecido esta actividad. Bueno, pues me parece una experiencia inolvidable ya que se conocen nuevas amistades y muy bonita, sinceramente, ya que es mi primera vez participando acá. Y por ser tu primera vez, ¿te has sentido nerviosa o qué has descubierto en ti? Ay, claro, me he sentido muy nerviosa. Por ejemplo, allá en la presentación uno actúa normal, ¿verdad? Pero por dentro tiene unos nervios que ya no. Bueno, me encuentro con la actual señorita Santa Cruz, Elsa Herrera, y a ver, cuéntanos qué tal te ha parecido esta actividad. Pues gracias a Dios ha sido una bonita actividad. Hoy nos encontramos en la sesión de fotos a todas las señoritas participantes y pues la verdad cada una de las actividades que se han preparado para el evento de Señorita Santa Cruz, pues hasta el momento ha salido con mucho éxito. Creo que todo eso es lo que se espera, ¿verdad? Que todo salga con éxito. ¿Y algunas palabras que quisieras decirle a todas las candidatas? Pues desde ya desearles toda clase de éxitos en las diferentes actividades que se vayan a realizar y pues aprovechando el momento, invitar a toda la población para que nos acompañe a la elección el día viernes 18 a las 7 de la noche. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya saben, todos invitados el viernes a las 7 de la noche.